No estaba grabando, ahora sí. Ok. Entonces esa es la energía cinética promedio de todas las partículas. Ah, perdón, me faltó el promedio. Voy a corregir acá. Muy bien. ¿De qué nos va a servir esta energía cinética promedio? Bueno, nos va a ayudar muchísimo, pero tenemos un detallazo más. Este detalle aquí está en la X. Entonces, esta es la energía cinética promedio de todas las partículas en la componente X. O sea, solamente el aporte X de la velocidad. Esto todavía no nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros podemos elegir el eje X donde queramos. Entonces, hasta ahora, estamos casi en el punto que ocupamos. Volvamos a regresar entonces a al propio concepto de velocidad promedio. Entonces, recordamos que en algún punto sí teníamos la velocidad x al cuadrado. Cuando la queremos pasar a promedio, Vx promedio está definido como la suma de todas ellas dividido entre el número total de partículas. Ok. ¿Qué pasó con el resto de componentes? Muy bien. Si lo vemos, nosotros podemos realmente tener en el contenedor un montón de partículas yendo para un lado, para el otro, para allá, para allá, para allá, para allá. En todas las direcciones vamos a encontrar este movimiento. Yo escogí X porque era lo que a mí se me ocurrió primero, pero en realidad no es la única componente que uno puede escoger. Uno puede haber escogido la Y o la Z. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos un número muy grande de partículas, y además no existe ninguna dirección preferida, qué raro. ¿Esto qué quiere decir? Que VY promedio tiene que ser igual a VZ promedio y tiene que ser igual a Vx promedio al cuadrado. Las velocidades cuadráticas tienen que ser la misma. Entonces, como las velocidades cuadráticas tienen que ser la misma, no hay ninguna dirección preferida para ellas, entonces la velocidad al cuadrado está por Vx cuadrado más Vy cuadrado más Vz cuadrado, todas promediadas, tienen que darme esto. Y eso es exactamente lo mismo que 3 veces Vx cuadrática promedio. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
Recuerden, vamos a tener un número muy, muy grande de partículas, todas moviéndose en cualquier dirección, chocando elásticamente en todo momento. Como tenemos un número tan, tan gigante de partículas, realmente empezar a contarlas una por una y hacer las leyes de Newton es imposible. Entonces, uno no va a hacer eso. Lo que va a hacer es tomar promedios. Al empezar a tomar promedios, vemos que los promedios de cada una tienen que ser exactamente lo mismo. No hay ninguna dirección preferida, no hay ninguna razón para que al final Vx promedio sea mayor que Vy promedio y que sea mayor que Vz promedio. Puede que por componentes individuales sí sean diferentes, que tienen que ser diferentes, pero cuando empezamos a tomar y tomar y tomar un montón de partículas y no hay ninguna dirección preferida, los promedios me tienen que dar lo mismo. Mientras más grande sea eso, más me va a dar igual. Y vean que al final la caja era cuadrada, pero el puro final ni siquiera tengo información de la forma, solo tengo que ocupar el volumen. Yo puedo haber tenido una caja circular, esférica al final, o una caja de la forma que quieran. Al final siempre llegué que era el volumen. No me interesó la forma realmente de la caja. Ok, entonces lo vamos a cambiar acá. Ya no ocupamos más esta Vx acá. La voy a cambiar. Esto implica que P por V es igual a el número total de partículas por la masa de cada una de ellas, m sub 0, por Vx, perdón, sí, voy a dejarlo primero con Vx. Vx promedio cuadrado, todo dividido entre 2, y esto tiene que ser igual a 2 veces n por m0, 3 veces la velocidad total de las partículas al cuadrado, en promedio, dividido entre 2. Ahora sí, me quité por completo la componente x y llegué a la velocidad cuadrática total. Entonces, una vez que tenemos esto, ya podemos relacionarlo con la que conocemos de gas ideal tradicional. P por V es igual a N, constante de Boltzmann, por T. Y llegamos a lo siguiente. KB por T, porque si vemos, tenemos que relacionar todo con todo, es igual a 2 veces M0, perdón, 6 veces. Ahora muy bien, ahora esto 6 todavía se ve un poquito feo, pero en realidad no es la gran cosa. Tenemos algo que tiene que ver con la energía cinética y algo que tiene que ver con la temperatura. Yo desde el inicio les dije lo siguiente. La temperatura es algo que nos dice, la agitación de las partículas, pero yo nunca les dije por qué. Este es el por qué. Lo que tenemos acá, KB por T, es la constante de Boltzmann por la temperatura, tiene que ser igual a la energía cinética interna de cada partícula. Ahora el C6 es lo que no me gusta. ¿Dónde metí la fata? ¿Por qué me salió un C6? Ah, es que el 3 no va ahí. Disculpen por eso. Despejé mal esto. Ahora sí. Y ahora sí me coincide con lo que debe de dar.
La temperatura está ahora sí relacionada directamente con algo que tiene que ver con energía cinética. Desde la primera clase yo de temperatura les dije que la temperatura era algo que nos servía para medir equilibrio térmico, pero nunca les dije que era internamente la temperatura, excepto una frase un poco oscura que estaba relacionada con la agitación de las partículas internas del objeto. Bueno, lo estoy haciendo para un gas, pero va a seguir valiendo para lo que es bueno, esto no va a valer para sólidos y líquidos, pero va a tener algo muy parecido. Cuando nosotros tenemos esta clase de situación, podemos decir que la temperatura como tal es una medida de la energía interna. Bueno, de momento quitemos la energía interna, de la energía cinética de las partículas que componen el gas. T en este caso es solamente mandar a despejar la constante de Boltzmann. 2 entre 3 KB por M0 V cuadrático promedio entre 2. Esa sería la medida de la temperatura. Muy bien. El detalle es que a la gente no le gusta verlo de esta manera. Bueno, este es el despeje para la temperatura, pero el despeje para la energía cinética lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a mandar el 3 medios al otro lado. Bueno, el 2 tercios al otro lado. Y va a quedar 3 medios de K sub B constante de Boltzmann por T es igual a M0 por velocidad cuadrática promedio entre 2. Esto va a ser la energía cinética de una sola partícula promedio. Bueno, la energía promedio de las partículas. Ay, yo le había puesto una barrita aquí para energía cinética promedio. Ok, esta fórmula es extremadamente importante. Pero también nos dice algo. Este 3 de acá es muy curioso. ¿Por qué tiene que aparecer? Bueno, porque yo les dije que el gas estaba contenido en un contenedor de volumen, con volumen. Si el gas no hubiera podido moverse en la dirección Z, o sea, está completamente restringido a 2 dimensiones, este 3 no va a aparecer, va a aparecer ahí un 2 en lugar. Y si hubiera podido moverse solamente en una dirección, lo que hubiera aparecido en lugar de ese 3 es un 1. A eso se le conoce como teorema de equipartición. ¿Por qué? Porque cada grado de libertad fue el que aportó algo a este 3. Entonces tenemos un nuevo teorema. Entonces, cada grado de libertad aporta un medio de, de constante Boltzmann por T a la energía del sistema. Entonces, esto despeje que acabamos de hacer va a ser válido siempre que ustedes tengan un nuevo gas. Si tuviéramos 7 dimensiones posibles, entonces tendríamos ahí un 7 medios de KB por T, porque tendríamos 7 grados de libertad. Si tuviéramos 11 dimensiones, tuviéramos 11 medios de KB por T. No tenemos obviamente esas 11 dimensiones, porque no se está moviendo el gas en 11 dimensiones, solo se está moviendo, en este caso, en 3 dimensiones. Pero nosotros sí podemos hacer el experimento de meter el gas en un plano, o meter el gas en un cable. Y de hecho, aunque estemos tratando con gases, y en este caso un gas super ideal, realmente en física clásica se hace muchísimo esto. Esta es una parte de la física estadística extremadamente importante. Con este teorema,
se encuentran muchísimos modelos. Por ejemplo, la gente que trabaje en electrónica eventualmente verá algo llamado diodo. El diodo es un elemento que no vamos a ver en el curso, pero es muy curioso. Permite el paso de corriente de un lado, pero del otro no. Entonces, ¿qué pasa? Ese famoso diodo, los electrones se van a comportar como una especie casi de gas semiideal. En realidad no es el gas ideal, pero es como una perturbación al gas ideal y van a aparecer las mismas constante Boltzmann y va a aparecer un montón de cosas relacionadas con la energía cinética de los electrones dentro del diodo. Ahí le aplican, entre comillas, el teorema de equipartición cuando hacen el modelo de él. Se parece mucho a un gas ideal, pero le hacen unos arreglos ahí para que no sea tan ideal. Ahí sí le agregan interacciones un poco diferentes, pero va a valer casi la misma fórmula. Entonces, cada grado de libertad aporta un medio de la constante de Boltzmann por T a la energía del sistema. Entonces, recuerden que esta es la energía. Como no tenemos interacciones diferentes, además de esta, esto nos da la energía de una sola partícula, o la energía promedio de una sola partícula. Si queremos la energía promedio de todo el gas, tenemos que multiplicarla por n, pero ya esta es la promedio y ya no hay necesidad de hacerle mucho otro tratamiento matemático. Ahora, muy bien, ¿cuáles son los posibles grados de libertad? Los grados de libertad son las formas en las que se puede mover. Entonces, ya conocemos un posible grado de libertad, las traslaciones. Entonces aquí podemos tener hasta 3 posibles traslaciones, pero no es la única. Si las partículas tuvieran forma, podremos agregarle aquí algo más, que es la rotación. Si las partículas tienen forma, o sea, ya no son tan pequeñitas y pueden incluir la rotación, podemos incluirle aquí otro grado de libertad más. Y si tuviera vibración, podemos incluirle otro más. De momento vamos a dejar estos espacios en blanco porque quiero avanzar con otra parte, pero en un rato los vamos a llenar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? De momento está sencillo. Si tenemos solamente traslaciones por teorema de equipartición, la energía interna del gas, bueno, la energía cinética nos va a dar eso. Ahora, muy bien. Tenemos que llevar algo que esté relacionado con la energía interna. ¿Para qué? Para poderlo relacionar con la primera ley de Newton. La primera ley de la termodinámica.
Entonces, la idea ahora es ver si se puede relacionar con la energía interna del gas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo termodinámica y la primera ley de la termodinámica es lo que nos relaciona energía interna, calor y trabajo. Lo que nos relaciona la capacidad de tener un flujo de energía por calor y poderlo convertir en un trabajo que se pueda aprovechar. Así es como funcionan los motores, poder aprovechar los flujos de energía por medio de calor y convertirlos en movimiento mecánico. O al revés, convertir el movimiento mecánico en algo que me elimine el calor de un contenedor. Eso lo veremos el próximo capítulo. Así funcionan los refrigeradores, básicamente con el ciclo al revés de los motores. Muy bien. Entonces, la energía cinética total, debido solamente a traslaciones de partículas, es igual a n veces lo que teníamos para una sola partícula. Y tiene que ser la promedio, obviamente. Entonces esto tiene que ser igual también a 3 medios de la constante bueno, el número total de partículas por la constante de Boltzmann por T. Y esto es igual a 3 medios de N minúscula por R por T. Si lo veíamos con el número de moles. Recuerden que el número de moles es igual al número total de partículas entre el número de Avogadro. Y podíamos pasar de lo mismo del número de Avogadro, de constante de Boltzmann a la constante de gases ideales por medio del número de Avogadro. Ok. Ahora existen una cantidad que se llama VRMS, rapidez media cuadrática. VRMS, a veces viene en inglés, root mean square, da lo mismo si viene en inglés. Es solamente tomar esta cantidad y sacarle la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo teníamos algo que era el cuadrático. Nos gustaría algo que fuera más parecido al promedio tradicional. Esta se usa particularmente cuando cuando el promedio nos va a dar 0. El promedio tradicional nos da 0, entonces es algo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque todo está oscilando alrededor de un 0. Está muy bonito y todo, pero por cantidad física, esta lleva más información que la otra. Esto sería igual a 3 veces constante de Boltzmann por T entre M sub 0. Vean que esto es solamente haber despejado el V cuadrado desde acá y haber cancelado los 12 desde ahí. Dejé los 12 para que vieran que esto está relacionado con la energía cinética. Pero para sacar la root mean square no se necesita el 2 que teníamos extra. También esta fórmula la podemos ver con la masa de todo el gas. Eso es algo que no les he dicho. ¿Qué pasaría si yo quiero la masa de todo el gas? Bueno, tengo que tener M, masa total del gas, va a ser igual a N veces M sub 0. Bueno, si hacen el despeje adecuado, van a llegar a 3 constante de gases ideales por la temperatura entre M. Solamente multiplican arriba y abajo por N mayúscula, transforman la constante de Boltzmann a la constante de gases ideales y eso es todo. Muy bien.
Perdón, esta es la masa molar del gas. No la masa total, sino la masa molar. Disculpen por eso. Entonces, la masa molar del gas es una característica que pueden encontrar en cualquier tabla periódica. Y todavía seguimos con la pregunta de cómo relacionar esto con la energía interna. Bueno, es muy sencillo. De las propias premisas del gas. El gas no va a interaccionar a larga distancia, sino a corta distancia. ¿Eso qué quiere decir? Las energías potenciales van a ser prácticamente cero en todo momento. Les sirven las leyes de Newton, entonces sirven de sacar energías. Tenemos la energía cinética como único aporte a la energía interna. Entonces, la energía, bueno, para nuestro gas ideal, perdón, el único aporte a la energía interna está dado por la energía cinética. Mejor lo escribo. Ok, ese es el único aporte a la energía. ¿Esto qué quiere decir? U interno es igual a la energía interna asociada al gas total. Ahora, ¿qué es lo que nos queda saber? Si de verdad esto se debe cumplir. Dado que esto es la única aporte que tenemos, entonces podríamos llegar a tener algo relacionado con la temperatura. Este se relaciona con la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? La energía interna del gas, yo había usado E interno, perdón. Es que algunos libros usan U en lugar de E. Dios mío, ¿por qué solo escribo U? La energía interna está relacionada con la temperatura. La temperatura es lo que nos da el indicativo de la energía interna. Es raro porque era el calor lo que tratábamos de relacionar con la energía interna. Perdón, con la temperatura. Pero resultó ser que la energía interna es la que está relacionada con ella. Entonces, al ser la única que está relacionada con ella, nos va a interesar cómo funciona el calor. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije que el calor experimentalmente no era lo mismo ir por una ruta que por otra? O sea, una ruta termodinámica. Bueno, es lo que vamos a continuar ahora. Entonces, ahora lo que nos toca disculpa por eso, es que no logro sacar la lupa. Ahí está. Entonces, resultó que era la energía interna la que estaba relacionada con la temperatura. Pero ¿y el calor? Teníamos todavía el problema
de que no lo estábamos definiendo correctamente. Bueno, todavía vamos a quedar con un pequeñito problema de definición de calor correcto, pero eso va a continuar de momento solamente hasta el siguiente capítulo. Por ahora podemos de verdad sacar cómo el calor para procesos en gases ideales, y eso sí va a ser resultados exactos. Sin embargo, todavía no nos va a gustar un poquito cómo se ve eso, porque va a depender de la ruta termodinámica que estemos escogiendo. Entonces ya encontramos que la energía interna es la que está relacionada con la temperatura. ¿Por qué? Porque el único aporte a la energía interna es la energía traslacional del gas. Entonces la energía interna del gas es igual a N veces perdón, para sacarlo por acá. Aquí está. Oh, por Dios, se me fue el internet. Ah, no, aquí está. Entonces, la energía cinética está relacionada con la energía interna del gas. Es el único aporte que hay. Si hubiera aportes de potencial, bueno, ahí vendrían los aportes al potencial. Al final resulta lo mismo. Entonces, para los gases ideales y que solo tengan traslaciones, esta sería la energía interna del gas. Entonces, la energía interna del gas va a estar dado por N veces 3 medios de N, número total de partículas. Ah, no, ya lo escribí. 3 medios de KB por T. En el caso, ojo, de traslación, de solamente traslaciones. A este gas particular se le va a considerar como gas monotómico. Los gases monotómicos son básicamente un punto a efectos de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando tenemos un gas monotómico, es solamente un puntito no puede girar. Si fuera un gas con forma, o sea, que no fuera una esferita extremadamente pequeña, sí nos va a interesar mucho lo que serían las rotaciones y las posibles vibraciones del sistema. Pero cuando son solamente un gas que están compuestos de un único átomo, bueno, cuando las moléculas están hechas de un solo átomo, entonces ese átomo uno no le puede ver fácilmente la rotación. La rotación no va a estar activa en ese caso, entonces no va a haber ningún aporte a la energía interna. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar lo que son gases diatómicos de gases monoatómicos. Para efectos del quiz no van a entrar gases poliatómicos, o sea, además de 2 átomos. Muy bien. Tenemos esto, muy bonito, pero la energía interna está relacionada con T. ¿Esto qué quiere decir? El cambio de energía interna es el que está relacionado con el propio cambio de temperatura. No era el calor el que está relacionado 100% con el cambio de temperatura, aunque puede haber flujo de calor acá. El que va a ir relacionado con él realmente es el cambio de energía interna. 3 medios de N por KB por T, E delta T. Esto nos va a dar un indicativo muy fuerte. Para ello vamos a usar la primera ley de la termodinámica. Entonces, usando la primera ley de la termodinámica, lo relacionamos con el calor.
Ok, Una pregunta, sí, claro. porque una fórmula de energía interna tiene cambio en temperatura y la de arriba no tiene el cambio. Porque ese es el cambio de energía interna. Energía interna total en algún momento. Cambio de energía interna. Y recuerden que la primera ley de la termodinámica incluía cambios de energía interna, no la energía interna en algún punto. ¿Se acuerda? Ok, listo, gracias. Ok, cuando queramos la energía interna en algún momento dado de algún gas, la podemos sacar exactamente de esta manera, siempre y cuando el gas sea monoatómico. Si el gas es diatómico, hay que usar la fórmula gas diatómico. En un ratito lo vamos a ver la fórmula gas diatómico. Primero quiero hablar de la forma en que uno saca estas cosas, antes de continuar con esto. Entonces vemos, lo importante aquí no es tanto que la energía interna sea exactamente esa fórmula, sino que la energía interna es directamente proporcional a la temperatura. Y si hacemos un cambio de energía interna es directamente proporcional al cambio de temperatura. Todavía el numerito que está acompañando a ellos es lo que todavía no me interesa al 100%. Va a ser importante cuando estemos solamente en gases monoatómicos, porque ya tenemos un valor exacto. Pero lo importante aquí es de que la energía interna es proporcional al delta T. Si estudiamos líquidos y estudiáramos sólidos, realmente vamos a encontrar cosas parecidas, muy, muy parecidas. Van a ser considerablemente más complicados porque los líquidos y sólidos cumplen propiedades diferentes a los gases, entonces hay que nuevamente rehacer la teoría del todo, pero van a llegar siempre a que la energía interna está relacionada con la temperatura. Siempre, siempre se encuentra que la energía interna tiene que ver con la temperatura de algún modo. Y eso es lo importante. Aunque no lo vayamos a hacer en el curso, siempre ese es el detalle. Energía interna y temperatura van de la mano. No tanto era el calor el que iba de la mano, aunque está relacionado. Ok. Recordemos la primera ley de la termodinámica. Saqué este delta porque la primera ley de la termodinámica nos dice que el cambio de energía interna es igual a calor más trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Ocupamos un proceso de termodinámico para utilizar esta fórmula. El spoiler que les hice del capítulo pasado era que si nosotros poníamos calor igual a una constante llamada capacidad calorífica por el cambio de temperatura, esto funcionaba muy bien para sólidos y para líquidos. O funciona relativamente bien. Realmente funciona cuando el delta T no es muy grande y cuando no hay trabajo mecánico involucrado. Y el spoiler que les hice era que para gases dependía del proceso termodinámico. O sea, si era proceso isobárico, isotérmico, isocórico, todos esos procesos, o si era un proceso raro, peor aún. Entonces vamos a sacar cuál sirve para cada proceso. Bueno, para dos procesos particulares realmente. Entonces, esto depende del proceso termodinámico que estemos en el momento. Eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque el C no sería la constante que no les gustaría. Para gases, esta C tiene que ser, la vamos a usar la capacidad calorífica molar. Perdón, el calor específico molar. ¿Por qué? Porque el gas es más fácil de describirlo en términos de número de moles que en términos de masa total del gas. ¿Se acuerdan que en cambio de sólidos y líquidos es muy fácil medir la masa del sólido o medir la masa del líquido? N por C. Entonces, esta C es capacidad, calor específico molar.
Y este es el amigo que va a depender del proceso termodinámico. ¿Por qué? Porque el número de moles lo vamos a considerar constante. No estamos considerando que el gas se esté escapando de algún contenedor. Entonces, este es el culpable, el que cambie con el proceso. Y ya veremos por qué. Nuestro primer indicio, la temperatura, va a depender del delta T. La energía interna depende del delta T. Entonces vamos a ver algunos procesos especiales. Profe, ¿lo puedes subir un toquecito, porfa? Claro, Gracias. claro. ¿En dónde? ¿Ahí o más atrás? No, lo que está después de verde, o sea, lo que está en rojo, del calor específico molar. Ah, ok. Gracias. Con gusto. Ok. ¿Me avisa cuándo? Listo. Listo, perfecto. Entonces tenemos el detalle del calor. Tenemos el detalle que la energía interna cambia con el cambio de temperatura y esta es una cantidad exacta. Sin embargo, para el calor, vemos que cambia dependiendo de la ruta. En cambio, el cambio de energía interna no cambia con la ruta. Esto va a ser muy importante. Anotémoslo por acá. O sea, no depende de la ruta, perdón. Mejor quitémosle no cambia. Esto es muy importante. Con el calor vamos a tener un C dependiente del proceso termodinámico. Con la energía interna no vamos a tener un C dependiente del proceso termodinámico. Entonces el calor todavía está parcialmente mal definido, pero vamos a encontrar una cantidad exacta para lo que son gases ideales. Ok. Entonces regresemos a los diagramas PV. Recordemos los procesos importantes, que eran los procesos isotérmicos. Le llamamos a estas curvas las isotermas. Entonces, esta está a una temperatura T1 y esta está a una temperatura T2. Tenemos varios procesos posibles. Podemos tener el proceso isobárico o el proceso isocórico. Cualquiera de los dos. Y esos son los dos procesos especiales que vamos a ver. En el proceso isotérmico, recordamos que el calor era igual a menos el trabajo. ¿Por qué? Porque en el isotérmico no hay cambio de temperatura, por lo tanto, el cambio de energía interna es cero. Si hay cambio de energía interna cero, el calor es igual a menos el trabajo, y ya teníamos una expresión para eso. Pero no teníamos una expresión para el isobárico ni el isocórico. Ahora sí las vamos a tener. Por eso es que muchos libros ven primero esto antes que ver la primera ley, o los ven en el mismo capítulo. Si ven el Resnick, o el John Friedman, Sir Szymanski, o el Bauer, o el Tipler, todos esos usan un orden diferente de los capítulos. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso es que no les había pasado tanta práctica de este lado, porque enredan mucho.
mejor se quedan de momento con la Practical Stairway. De momento, y antes de ver ejercicios que no puedan hacer, mejor se quedan con los ejercicios que sí pueden hacer. Además, yo les dije cuando empezamos que esto era extremadamente acumulativo. ¿Lo ven? Desde que empezamos de temperatura hasta ahora, hemos usado prácticamente todo. Y el último capítulo utiliza absolutamente todo. Muy bien. Si tenemos un proceso isocórico, de que se caracterizaba delta V es igual a 0. Se caracteriza también que el trabajo es igual a 0. ¿Por qué? Porque el trabajo depende del cambio de volumen. Entonces, el proceso isocórico tiene este detalle. Delta V es igual a 0 y el trabajo va a ser igual a 0. ¿Esto qué implica? El cambio de energía interna es igual al calor. Cuando no hay trabajo, solamente el calor puede aportar un cambio en la energía interna. Como estamos yendo de una isoterma a otra, entonces tiene que haber obligadamente un cambio de energía interna. ¿Por qué? Porque estamos pasando de una temperatura a otra. Entonces, este proceso es exacto para el caso del gas monotómico. Cambio de energía interna es igual a 3 medios de N por KB por T. Y esto es igual a, por delta T. Y esto es igual al calor empleado en ese momento. Ok, ¿de qué nos servía esto si yo estaba buscando más bien las Cs? Bueno, recordábamos que esto también era el número de moles por la C en ese momento por el delta T. A partir de ahora le vamos a poner una etiqueta a las Cs. Esta etiqueta va a depender si es un proceso isocórico o si es un proceso isobárico. En este caso el proceso isocórico es CV. ¿Por qué? Calor, sí, calor específico molar a volumen constante. A partir de ahora ese va a ser su nombre. Ok, tenemos aquí el número total de partículas y aquí el número de moles. No nos gusta mucho esa combinación, así que dejémoslo todo en el número de moles. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el calor específico molar a volumen constante. Pasemos KB por T. Perdón. Pasemos N y KB a número de moles y R, que se vale. Entonces cambio energía interna del gas monotómico es igual a 3 medios de N minúsculo por R por delta T. Y eso es igual a N minúsculo por CV por delta T. ¿Esto qué quiere decir? Este famoso CV es igual a 3 medios de R. Esto es un valor exacto para el gas monotómico.
Esta cantidad es extremadamente importante y se la tienen que grabar. El CV para el gas monoatómico es esto, es un valor constante, completamente constante en todo el rango de temperaturas que a ustedes se les pueda ocurrir. Vamos a tener problemas cuando el cambio de temperatura es extremadamente fuerte, pero para los procesos, la mayoría de procesos, este es un valor exacto para Q. Eso es algo que nos gusta, pero va a depender de la ruta. La ruta es de volumen constante. Solo se vale para volumen constante. ¿Qué pasó con el de isobárico? A eso vamos. El proceso isobárico se caracteriza por P constante o delta P igual a 0. Entonces tenemos cambio de energía interna es igual a calor más trabajo. Este también se caracteriza por algo muy particular. W, o sea, el trabajo, que era igual a menos la integral de V inicial a V final, de P por dV. La P es constante, sale de la integral. Esto es igual a menos P por delta V. Eso es todo. No se ocupa nada más. Entonces el cambio de energía interna menos el trabajo nos daría el calor en este proceso. Ahora muy bien, nos gustaría verlo en forma de una N por una CP por un delta T. ¿Por qué? Porque hay un cambio de temperatura. Donde CP, calor específico molar a presión constante. El calor específico molar a presión constante, entonces nos gustaría que nos diera algo exacto igual que este otro valor. Obviamente yo ya les hice el spoiler de que no es el mismo, pero que esté parecido. Con que esté parecido estamos felices. ¿Por qué? Porque sería una constante. Nos diría que al menos la teoría no está tan mal. El cambio de energía interna siempre se vale para lo que acabamos de decir. Entonces esto es 3 medios de KB por delta T menos P por delta V es igual a NCP delta T, si es que existe. Realmente esto es igual a Q. Nos gustaría ver si de verdad se puede poner en esa forma. Ok. Bueno, aquí nos falta la N. El spoiler es de que lo vamos a seguir trabajando a partir de ahora con N minúscula R delta T más P por delta V es igual a NCP delta T. Ok, este amigo acá nos está estorbando, pero tenemos una fórmula para el gas ideal. NRT, si hay un cambio de volumen, entonces podemos hacer el cambio de acá y hacerlo de esta manera. P por delta V es igual a NR delta T. Esto implica que 3 medios de NR delta T es más NR delta T, el aporte dado por este PV es igual a NCP delta T. Esto ya nos gusta más. Todo tiene un delta T, todo tiene un R y todo tiene
las mismas características de la vez pasada. Si sumamos 3 medios más 1, esto nos da 5 medios de NR delta T. Esto es igual al calor que se trasladó y esto es igual a NCP delta T. Esto nos dice que el CP que andábamos buscando es igual a 5 medios de R. Nuevamente, esto es un valor exacto, pero para el gas monoatómico. Si tenemos un gas monoatómico, esto es un valor exacto. ¿Esto qué quiere decir? Tanto CP, voy a cambiarlo de color, como CV no dependen del tipo de gas. Siempre y cuando sea monoatómico, ya tenemos los valores exactos para el monoatómico. Pero no depende del tipo de gas, o sea, no depende de la estructura química del gas. Eso es una ventaja enorme. Si no depende de la estructura química, o sea, no depende del tipo de sustancia, no depende si es helio, argón, neón, etcétera. De momento estamos restringidos únicamente a gases monoatómicos, pero si tenemos gases diatómicos, va a volver a cambiar. Ese es un fallo fatal para esta parte, pero tampoco es el fin del mundo. Entonces, si tenemos un gas que no sea monoatómico, tendremos que buscar en el teorema de equipartición Ok, entonces el teorema de equipartición. Veremos a ver entonces qué pasa cuando tenemos un gas que no sea monoatómico. Cuando tenemos un gas que no sea monoatómico, ese es un gas que ya no va a ser exactamente pequeñito, pero todavía puede considerarse gas ideal. O sea, un gas diatómico todavía se puede considerar ideal, excepto bueno, perdón, un gas diatómico o sea, todavía se puede considerar ideal. Ustedes pueden usar perfectamente para un gas diatómico, PV es igual a nRT, pero la energía interna cambia. Esto implica que hay más grados de libertad.
Eso no es ningún problema. Sabemos el número de grados de libertad, los metemos en el teorema de equipartición y de golpe tenemos lo que ocupamos. ¿De acuerdo? Espero que sí. Entonces, si de golpe tenemos lo que ocupamos, no nos vamos a preocupar mucho de esta situación, de lo que va a pasar cuando tenemos gases que no sean ideales. Entonces, cuando tenemos gases que no sean ideales, lo que hacemos es lo siguiente, ver qué posibles grados de libertad tiene. Entonces, consideremos la molécula diatómica. Una molécula diatómica son dos átomos pegados uno con el otro. Y yo les dije que entran en juego las rotaciones y vibraciones. Entonces, vamos a ver las rotaciones. Si yo lo trato de rotar en este eje, no encuentro absolutamente nada de diferencia. En ese eje no hay diferencia o sea, no hay un grado de libertad. Este eje es el eje de simetría. No hay grado de libertad. Ustedes no pueden agarrar. Las bolitas son extremadamente pequeñas, entonces ustedes no pueden poner a rotar un punto sobre su propio eje. Ustedes pueden poner a moverse un punto alrededor de algún eje dado, pero un punto alrededor de su propio eje, no hay grado de libertad, no hay rotación, no hay aporte. Este eje no nos sirve. Tenemos dos posibles ejes que sí nos sirvan. Este eje y este eje. Podemos ver una rotación si los podemos girar en esos ejes. Entonces hay dos aportes de acá. Entonces la energía cinética rotacional tiene dos aportes por este. Entonces estos son 2 medios de KB por T. Si nos preguntan la energía cinética rotacional de una sola partícula, y en promedio, obviamente, 2 medios de KB por T. La total, N veces por KB por T. Le voy a quitar el 2 medios. La energía rotacional total requiere todas las partículas que estén aportando su energía al sistema. Entonces vamos a tener traslaciones y rotaciones. Entonces, vamos a ver. Experimentalmente, a temperatura ambiente, o a temperaturas cercanas al ambiente, más bien, la energía interna del gas se comporta como 5 medios de N minúscula R T. Esta va a ser nuestra meta. Si solo tomamos
traslaciones y rotaciones entonces la energía cinética total va a ser igual a n veces 3 medios de kb por t más 2 medios de kb por t. Traslaciones, 3 medios, 2 medios, las rotaciones. Esto nos da 5 medios de n kb por t o 5 medios de n minúscula, número de moles, por constante gas sociales por t. Justo lo que teníamos. Pero, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Hay alguien ve algo raro hasta ahora? Si alguien lo vio, dígamelo. No tengan miedo porque hay algo raro en este punto, hay algo raro. Experimentalmente nos dio algo, pero yo les dije algo de más que no estoy tomando en cuenta. ¿Alguien lo notó? Las vibraciones, profe. Exacto. ¿Qué diablos pasó? Yo les dije que experimentalmente se encontró eso. Energía interna es igual a 5 medios de NR por T. Si vemos la energía cinética total de solamente traslaciones y rotaciones, nos da esto que coincide directamente con la energía interna porque no hay energías, no hay energía potencial aportando acá. Entonces esto nos implica dos cosas directamente. CV para el gas diatómico es igual a 5 medios de N minúscula, perdón, estamos haciendo el C minúsculo. 5 medios de R y CP, si seguimos el proceso anterior, que no lo voy a repetir, 7 medios de R, y estos coinciden con los experimentales. O sea, coinciden con los experimentales, todo muy bien, muy bonito todo hasta ahora, pero justamente lo que usted dijo, y las vibraciones, ¿qué diablos le pasó? Ahí está lo raro. Y las vibraciones, regresemos al modelo de la molécula diatómica, a ver qué pasó con las vibraciones. Uno podría considerar que las moléculas diatómicas, si están vibrando, es que estuvieran un átomo pequeñito, un resorte y otro átomo pequeñito. ¿Esto qué nos quiere decir? Que se puede mover de allá para acá. ¿Esto qué va a pasar? Este aporte no se está tomando en cuenta. En este aporte solo podríamos tener otros dos posibles vibraciones. Este tiene dos modos normales. No los hicimos exactamente en clase, el modo normal de dos moléculas pegadas, el de dos masas pegadas a un resorte. Aunque hicimos el modelo de que una partícula pegada a un resorte y luego el resorte pegado a una caja, no hicimos lo que pasa cuando hay dos masas pegadas a un resorte. Bueno, en este caso hay dos posibles formas de moverse. Hay dos modos normales en esta situación. Entonces, como hay dos modos normales para esta situación, esto implica 2 grados de libertad. Ustedes lo pueden hacer fácilmente. Lo que pasa es de que da pereza y no era parte del curso. Entonces, como no, yo sabía que no iban a preguntar en ningún momento algo de esto, excepto aquí, no hice el caso de los dos modos normales de la
de los sistemas masa resorte. Bueno, dos modos normales, dos formas de moverse. Eso quiere decir que hay un nuevo aporte. Esto nos implicaría directamente un CP, un CV de 7 medios de R y un CP de 9 medios de R. Esto no se ve experimentalmente a temperaturas ambiente. Entonces, ¿qué diablos pasó acá? No hay aporte de ellos a temperatura ambiente. Bueno, entonces, ¿por qué en la teoría aparecen? ¿La teoría falla o qué? La verdad es que no falla. Yo les estoy diciendo que no se ven a temperatura ambiente. Pero ¿y si buscamos en otras temperaturas? Si buscamos en otras temperaturas, digamos, empezamos a bajar, vemos algo muy curioso. El gas diatómico se comporta como gas monotómico. Entonces, a bajas temperaturas, el gas diatómico se comporta como gas monotómico. A altas temperaturas, aparece el modo vibracional. Ok. Entonces, eso está un poco raro. ¿Por qué a bajas temperaturas solo importan las traslaciones, aunque sea un gas diatómico? A temperaturas cercanas al ambiente solo hay rotaciones y a temperaturas muy altas ya aparecen las vibraciones. ¿Qué diablos pasó ahí? Bueno, eso es porque hemos hecho algo de trampa y algo de desconocimiento hasta el momento. Si nosotros graficamos experimentalmente esto, los CVs, y ponemos aquí en función de la temperatura, a ver por qué, cómo se ven experimentalmente, la curva más o menos se ve de esta manera. En este punto, el CV sería 3 medios de R. En este otro punto, sería 5 medios de R. Y en ese otro punto sería 7 medios de R. Según el libro, más o menos estoy tratando de copiar la figura que viene en el libro. Este punto más o menos está como a 100 Kelvin, entre comillas. Este punto anda como a 1000 Kelvin. O sea, vea que es el rango para que funcione. Es todavía bastante altito, el rango de rotaciones, que es el rango que nos interesa. El rango que nos interesa está aquí. El rango que no vemos está acá, o sea, las vibraciones están acá.
y el gas se comporta como un gas monotómico a bajas temperaturas, debajo de 100 Kelvin más o menos. Entonces, ¿qué pasó acá? Aunque es un gas diatómico, aquí se comporta solamente traslaciones. Voy a escribirlo un poquito más delgado. En esta otra región tenemos traslaciones más rotaciones. Y en ese otro punto tenemos traslaciones más rotaciones más vibraciones. Bueno, este comportamiento ligeramente anómalo que no aparece directamente en la teoría se debe a que todavía tenemos un detalle más. Estamos trabajando con la física clásica. O sea, estamos trabajando con leyes de Newton. Al trabajar únicamente con leyes de Newton, no vemos este comportamiento. En esta escala, se debe trabajar con mecánica cuántica. La mecánica cuántica nos dice la información de las partículas cuando están ya en pequeña escala, en muy pequeña escala. De hecho, la mecánica cuántica es la mecánica exacta, o la que debería ser exacta, según los experimentos que se han hecho. Las leyes de Newton solo son una aproximación a grandes rasgos de la mecánica cuántica. Bueno, se dice que estos niveles están cuantizados. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? A bajas temperaturas las partículas tienen poquita energía, tan poquita energía que las rotaciones se apagan. La mecánica cuántica le dice a usted, las rotaciones están apagadas para baja energía. Energías intermedias a medio ambiente, estamos suficiente energía para activar tanto las rotaciones como las traslaciones. O sea, el gas se puede mover de un lado al otro y también rotar en los dos modos que teníamos. Y a muy, muy altas temperaturas se enciende la capacidad de vibrar de las partículas. Antes de eso, no se puede ver esa vibración. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora con esto? Hay alguien que escribió un no y no sé en qué momento escribió el no. A la 1:14. Uy, disculpe, no había visto ese no en el momento. Profe, eso fue muchísimo antes, así como al Uy, principio. disculpe, no lo había leído. No, no, tranqui, todo bien. Ok, para efectos del curso, entonces solo vamos a trabajar en este rango. Pero si nos preguntan en la parte de teoría, sí vamos a decir esto, pero para efectos de problemas, para efectos del curso, todos los problemas los vamos a trabajar en el rango de temperaturas intermedia, CV 5 medios de R y CP 7 medios de R. ¿De acuerdo?
Sí, no, tal vez, más o menos. Sí, profe, ese 7 parece como un 2 nada más. Ah, ok, perdón. Para efectos del curso siempre vamos a trabajar así, en gases diatómicos. Entonces ya tenemos los gases monotómicos y diatómicos. ¿Qué pasa con los gases triatómicos? No los vemos. Se consideran como gases poliatómicos y si los quieren leer están en el resting. Pero gases poliatómicos, o sea, además de 2 átomos, vamos a evitarlos en el curso. Ya con estos 2 es más que suficiente, ya que la mayoría de gases se acomodan como gases monotómicos o gases diatómicos. Entonces, ¿cuál es un gas diatómico? Oxígeno diatómico, hidrógeno diatómico, nitrógeno diatómico, etcétera. De hecho, gases triatómicos también tienen un comportamiento particular. A bajas temperaturas vuelve a pasar un, un reescalamiento de estas cosas. O sea, se ve algo muy, muy parecido. Muy bien, entonces ya sabemos de que para grandes rasgos solo nos interesa este rango de temperaturas. El aporte de la mecánica cuántica es de que vamos a tener niveles discretizados para el CP, para el CU y para el CP también. Dependiendo del rango de temperaturas, vamos a tener traslaciones, rotaciones y vibraciones, o solo traslaciones y rotaciones, o incluso solo traslaciones. Siempre y cuando el gas no se condense. Tengan en cuenta eso, que no haya cambio de fase. No es de que haya un cambio de fase, sino se podría considerar esto como un pequeño cambio de fase, realmente, pero no es un cambio de fase en el sentido de que está pasando de gas a líquido o de gas a sólido o de gas a plasma. Solamente está cambiando el CP y el CV. Ok, ya tenemos 2 CPs y 2 CVs. Sabemos entonces, tenemos casi todos los procesos. Nos falta uno. Solo falta el adiabático. Y recordemos el adiabático. El adiabático implica calor igual a 0. Tenía una figura un poco curiosa. Se parece mucho en la figura al del proceso isotérmico, excepto que no es isotérmico. A pesar de que el calor sea 0, él está entre 2 temperaturas. Tenemos aquí una temperatura T1, aquí una temperatura T2, y el proceso adiabático empieza en uno y termina en otro. Entonces, el proceso diabático se caracteriza calor igual a 0, pero siempre hay un cambio de temperatura. Delta T es diferente de 0. Entonces, como tenemos un cambio de temperatura diferente de 0, el cambio de energía interna es diferente de 0. Entonces, ¿qué nos queda? Encontrar el trabajo. El trabajo hasta ahora era desconocido. ¿Por qué era desconocido? Porque no teníamos ni CP ni CV. Ni sabíamos cómo era la energía interna para un gas ideal en ese momento. Teníamos la idea de que podía andar con algo de cambio de temperatura, pero no podíamos decir exactamente qué era. Entonces, en un proceso diabático, empezamos. Cambio de energía interna es igual a Q más W. Esto es igual a 0.
el cambio de energía interna es igual a algo que no les he dicho. Regresemos un toquecito más atrás. Nada más para hacer la aclaración antes de que se me olvide. Justo acá. El cambio de energía, bueno, el cambio de energía interna era igual al cambio de energía, el cambio de energía cinética. Básicamente, estábamos siempre en 3 medios de n kb por t o 5 medios de n por kb por t, dependiendo si era diatómico o monotómico. Y yo les dije en algún momento esto de acá. El cambio de energía interna para el proceso isobárico, o sea, el proceso isocórico, el proceso de volumen constante, era igual al calor y era igual a esta cosa. Bueno, sí lo escribí, justo acá. Entonces, el cambio de energía interna siempre va a ser NCV por delta T. Es curioso que a pesar de que el Q sea el que lleva el CV, el cambio de energía interna siempre sea NCV delta T. Siempre, siempre, siempre. Entonces, así vamos a empezar acá. Esto va a ser igual a NCV delta T es igual a W. Pero vamos a hacerlo para un delta T muy pequeñito. Cuando esto es un delta T muy pequeñito, el detalle es que si lo hacemos grande no vamos a llegar a la expresión correcta. Lo vamos a hacer NCV de T. Y esto es igual a menos P por dV. El proceso adiabático tiene ese detalle, entonces, como no conozco esa figura, y es una figura curviada, lo vamos a hacer infinitesimal primero para poder encontrar bien cómo es esa curva entre esas dos. Primero lo que vamos a encontrar es la curva de P sobre V, y después les digo cómo está el trabajo. Entonces, el cambio de energía interna lo voy a hacer pequeñito. Llego a esto. Resulta que P no es constante. P tampoco es uno de los procesos anteriores, entonces no es fácil de poner. Ahora bien, tengo aquí un dt y aquí tengo un dv. Aquí tengo un cv que me está estorbando parcialmente. Entonces lo que hay que hacer es poner dt en términos de v o v en términos de t. ¿Para qué? Para hacer una sola integral y mandarlo de una vez con todo. Ahora, muy bien, ¿cómo le hacemos eso? Usando la misma fórmula de Gaussian. Usando P por V es igual a nRT. Ni P ni V son constantes, entonces lo que hago es que a la hora de diferenciarlos encuentro derivada de P por V es igual a NR, estos son constantes, por un dt. Ahora sí aplico la regla del producto de las derivadas. Derivada de la primera por la segunda, o sea, V de P, más la primera, P de V, es igual a NR de T. El de T es lo fácil de mandar al otro lado a eliminarse. Lo metemos acá muy fácilmente. De todos modos, la ruta que estoy buscando tiene términos de P y tiene términos de V. No tiene términos en la T. Entonces, la T por el momento no me va a interesar. Entonces, cambiamos el de T. N sobre... sí.
NCV por V de P más P de V, todo dividido entre N por R, es igual a menos P de V. Cancelo la N, cancelo la N. Ni siquiera me va a depender del número de moles, pero sí va a depender de la naturaleza del gas, si es diatómico o si es monoatómico. Incluso si fuera poliatómico, también dependería de si fuera poliatómico. V de P más P de V. Ok. Agrupo las que tienen el de V y agrupo las que tienen el P de un lado de la ecuación. Lo más fácil es, para que solamente una me quede con CV y no todas me queden con CV, es mandar el R y el CV al otro lado. Se puede dejar aquí sin ningún problema o se puede mandar al otro lado. Lo más fácil es para dejarla de P sin absolutamente nada. V de P es igual a menos R sobre CV P de V menos P de V. Esto es lo mismo que menos R entre CV más 1 P de V. Ahora sí, puedo mandar la V al otro lado a dividir y la P al otro lado a dividir. De P entre P es igual a menos R entre CV más 1 por dV entre V. Nos gustaría quitarnos este 1. Vean, regresemos un toquecito más atrás para ver una cosa muy curiosa. CV y CP, todos dependen de R. Para el gas diatómico, vean lo siguiente. CP menos CV es igual a R. Si yo resto 7 medios menos 5 medios, lo que me quedan son 2 medios. Y eso es igual a R para el gas diatómico. ¿Qué pasa con el gas monoatómico? Esto, el gas monoatómico. Con el gas monoatómico, si yo resto 5 medios menos 3 medios del CV, me vuelve a dar R. CP menos CV siempre me vuelve a dar R. Y si voy al gas diatómico, pero con las constantes extras, o sea, con el modo vibración extra, 9 medios menos 7 medios me va a dar 2 medios, que va a ser igual a 1. Esto implica que CP menos CV es igual a R. En todos los casos, siempre me da R. ¿Eso qué quiere decir? Puedo reemplazar esta cosa acá. Puedo reemplazarlo y deshacerme un poco de estas, no tener tanto R acá, sino CP y CV. Siempre me da lo mismo. Entonces, antes de integrar, de P entre P es igual a menos, voy a reemplazar la R como CP menos CV. Mando el CV a multiplicar a este 1 arriba y abajo, más CV entre CV. Cancela, se cancela. Y esto me queda como CP entre CV.
A esta constante la voy a llamar a partir de ahora gamma. Bueno, en realidad es 1 menos gamma. Voy a llamar gamma a lo siguiente. Sí, CP entre CV. Perdón, CP entre CV. Lo voy a llamar gamma. Sí, así es. Solamente gamma. Entonces aquí solamente voy a tener gamma. Perfecto. Justamente eso es lo que ando buscando. Gamma monotómico es 5 medios de R y entre 3 medios de R. Esto me da 5 tercios. Sin unidades y sin nada. Es valor exacto. Gamma diatómico. Misma historia. Lo que me queda son 7 quintos. Y listo. Dependiendo del gas, ustedes escogen cuál gamma apropiado. ¿Qué era lo que tenía? DP. Sí, DP. DP entre P es igual a menos gamma de V entre V. Esta ecuación diferencial como tal se puede resolver de manera exacta, integrando simplemente desde un punto inicial hasta un punto final. Lo que me va a quedar es logaritmo de P. Bueno, P final entre P inicial es igual a menos gamma, logaritmo natural de la misma historia, V final entre V inicial. Si yo meto el menos gamma ahí, yo puedo llegar a lo siguiente, deshacerme de los logaritmos, P final entre P inicial. Recuerden que para deshacerse de los logaritmos se eleva el exponencial del logaritmo. Esa es la función inversa, es muy importante que se acuerden eso. Esta es la fórmula de gas para procesos adiabáticos. Siempre que vean un proceso adiabático, esta es la fórmula del gas. No traten de usar la fórmula de gas ideal PV es igual a nRT en un proceso adiabático porque les va a costar demasiado. Es más fácil usar esta. Esta ya incluye toda la información que ocupan. Se puede resumir de una manera muy sencilla. P final por V final a la gamma es igual a P inicial, V inicial a la gamma. Sigue siendo la misma fórmula, simplemente que ya está despejada. Si no les gusta en términos de P por V, entonces pueden usar esta otra con la temperatura. Si reemplazan usando la ley de gas ideal, en este caso, T por T final, V final a la gamma menos 1 es igual a T inicial, V inicial a la gamma menos 1. Esto es igual a constante. Lo mismo de acá. Esto es constante, esto es constante. Son fórmulas que se conservan a lo largo de la trayectoria adiabática. Entonces estamos perfectos. Ok, luego hago la fórmula de trabajo para dar las últimas fórmulas que quedan. Que son ciertas fórmulas estadísticas. Ya con esto terminamos acá.
Estas fórmulas particularmente solo funcionan para las temperaturas apropiadas y cuando el gas es bastante uniforme. Y se puede considerar gas ideal. Las fórmulas de estadística siempre se dan de la siguiente manera. El número de partículas por unidad de volumen, que se conoce como densidad de número, o sea, el número de partículas con cierta energía E en cierto volumen encerrado es igual a un número inicial de esas partículas por el exponencial de E a la menos la energía que tiene en el momento la partícula, o sea, la energía particular que usted quiere, o sea, la energía interna, dividido entre kB por T, donde este es el número de partículas con energía E por unidad de volumen. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes quieren, ¿cuántas partículas tienen 100 joules de energía en un volumen de, digamos, de 10 metros cúbicos? Usen esta fórmula. Solo se reemplaza, bueno, y se usa la temperatura en el momento. Lo que tienen que hacer es meter la E. Esa E se refiere a la energía interna del gas, la energía que tiene en ese momento. A partir de aquí, llegó un señor llamado Maxwell que encontró una distribución para esos gases. El número de partículas totales por con velocidad v es igual a 4pi por el número total de partículas por esta constante m0 entre 2pi por kb por t a la 3 medios por v cuadrado por e a la menos m0 v cuadrado, o sea, la energía cinética, dividido entre 2 veces kb por t. O sea, básicamente está diciendo acá que solo entra solo entra la energía cinética como en función de esto. Esto lo que nos dice es el número de partículas con cierta velocidad en un volumen determinado. Muy bien. Las últimas fórmulas que son las importantes. Una ya la conocemos, VRMS, raíz cuadrática media o raíz media cuadrática. Es esta. Raíz de 3 kBt entre la masa de una sola partícula, de un solo átomo o de una sola molécula. Tendremos también una velocidad promedio, que es diferente a la anterior. Se saca a partir de esta fórmula de Maxwell-Boltzmann. Eso se le conoce como distribución de Maxwell-Boltzmann. Estos son 8 kb por t entre pi por m0. Y la velocidad más probable o sea, es la que ustedes probablemente vayan a encontrar, no va a ser igual a la promedio. Es raíz de 2 kb por t entre m0. Y ya las voy a explicar. Lo que importa acá es de que la velocidad cuadrática media, RMS, es mayor que la velocidad promedio. Y esto es mayor que la velocidad más probable. Si ustedes graficaran el número de moléculas anteriores dados por la distribución de Maxwell, van a encontrar lo siguiente. Esto viene de ahí, esas fórmulas.
se verá una especie como de campana de Gauss. La velocidad más probable es la que está justamente acá. Este es el número de partículas y esta es la velocidad de las partículas. La velocidad promedio anda como por acá, muy, muy cerquita de acá. Y la última que queda es la cuadrática media. La cuadrática media siempre anda por este lado, cuando ya empieza a bajar. Esa es la razón de que existan estas tres velocidades. Las tres representan una especie de promedio de velocidades de las partículas, pero son ligeramente diferentes dependiendo del tipo de promedio que tengan en el momento. La distribución de Maxwell-Boltzmann es extremadamente importante porque da los primeros indicios de la teoría cinética de gases a un modo más profundo y los primeros indicios de la mecánica cuántica, en especial cuando hacen el experimento. Si hubiéramos hecho la misma curva, pero en lugar de esto vemos cómo se distribuye con la temperatura. Una se va a distribuir de esta manera, otra se va a distribuir de esta manera y otra se va a distribuir de esta otra manera. Cada una depende de la temperatura. Esta es una temperatura baja. Esta es una temperatura media. Y esta es una temperatura alta. Bueno, por ahora los dejo acá porque ya estamos sobre tiempo. La otra clase hago los ejercicios de esto. Verán que los ejercicios son exactamente iguales a los del capítulo anterior. Simplemente ahora sí le estoy agregando los que quedan. Este libro usa como ejemplo encontrar el trabajo para el proceso diabático. Lo vamos a hacer en otra clase. Entonces, ¿les parece? Gracias, profe. Sí. Ok. Otra cosa. Ayer no tenía internet, entonces les debo la consulta de ayer. Cualquier cosa ustedes saben que siempre me pueden preguntar a la hora que quieran. Igual siempre voy a estar disponible. Pero, saben que si no había consulta, yo hacía ejercicios. Entonces me falta dar esos ejercicios. Los voy a grabar apenas pueda. ¿Les parece? Y yo les aviso cuando los grabe. Gracias, profe. Ok, con gusto. Bueno, se me olvidaba decirles, antes de que se vayan. Esta fórmula que ven acá tiene ciertos detalles. No coincide exactamente con la distribución de Maxwell-Boltzmann. La distribución de Maxwell-Boltzmann anda como de aquí para adelante. El resto de aquí para acá es otra distribución ligeramente diferente. Antes de que se me olvidara eso, porque eso es muy importante. La distribución de Maxwell-Boltzmann todavía no es la correcta para los gases. La correcta es una que se usa con mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya los puedo dejar ir. Mucha suerte. Déjame parar aquí.